¿Qué tal todos? Bienvenidos a nuestra segunda sesión de laboratorio virtual que organiza nuestra Facultad de Ciencias Químicas. El día de hoy hablaremos de las mediciones en el laboratorio. El objetivo de la práctica de hoy será el conocer diferentes métodos e instrumentos para la medición de masa y volumen, así como hacer una comparación entre las precisiones y exactitudes al medir con estos instrumentos. Primero que nada, podemos recordar los conceptos de lo que significa medir. Medir significa comparar una magnitud física con una referencia. En este proceso intervienen al menos 4 elementos. 1, el objeto. 2, el instrumento con el que medimos. 3, el patrón de unidad. Y 4, el experimentador o aquel que mide. La interacción entre estos 4 elementos hace que nuestras mediciones tengamos un cierto grado de error o incertidumbre. Por eso es que debemos de tener en cuenta estos 4 factores y reducir al mínimo nuestro error. Una medida se caracteriza por su exactitud y precisión. La exactitud es la diferencia que hay entre la media de una medición y el valor real. De esta manera, entre menor sea la desviación de nuestra medida y el valor real, mayor será la exactitud. Por otro lado, la precisión nos indica la repetibilidad de nuestras mediciones. Entre mayor sea la repetibilidad de nuestros resultados, una mayor precisión tenemos. Otra manera de decirlo es, entre menor repetibilidad tenemos en nuestros resultados, una mayor dispersión de nuestros datos tenemos. Y ello indica baja precisión. Otro ejemplo útil, más visual que numérico, es el de un tiro al blanco con dardos. Si la mayoría de los dardos caen lejos del centro pero muy cerca el uno del otro, se trata de un evento muy preciso pero no exacto. Por el contrario, si los dardos caen esparcidos por todo el tablero, incluido el centro, el evento fue poco preciso pero exacto. Finalmente, si la mayoría de los dardos caen muy cerca uno del otro e incluyen al centro, es un evento preciso y exacto. En estos términos se concluye que para la experimentación científica e ingenieril y aún en el laboratorio se requieren medidas de alta precisión y de alta exactitud. Por esa razón, se deben planear cuidadosamente tomando en cuenta los errores que se pueden cometer al medir. De acuerdo con sus características, estos errores se clasifican en sistemáticos y estocásticos. En mediciones sucesivas, los errores sistemáticos alejan a la medida del valor verdadero, siempre de la misma forma, o por exceso, o por defecto, y en la misma magnitud o porcentaje. Una medición eficaz es aquella en la que se ha evitado por completo los errores sistemáticos y se han minimizado los errores estocásticos. Para lograrlo, es recomendable analizar y planear las mediciones. Durante nuestros experimentos, en el laboratorio, es muy común realizar la medición de cantidades físicas, y en especial el volumen y la masa. El día de hoy hablaremos de estas dos cantidades, hablaremos de algunas técnicas de medición de volumen y de masa. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo. El peso es la fuerza de atracción de esa masa debido a la gravedad. Es la fuerza con la que la gravedad o la Tierra atrae a un cuerpo. En nuestro lenguaje cotidiano es muy común el hecho de que nosotros confundamos los términos de masa y peso. Aunque al medir la masa nosotros le llamemos pesar, no debemos de confundir estos dos conceptos. Una de las principales actividades que desarrollamos en el laboratorio de química es la cuantificación de masa o materia. Para ello es necesario utilizar distintos equipos de los cuales contamos en el laboratorio. Entre ellos se encuentran 3 tipos de balanzas. Una de estas es la balanza granataria. La balanza granataria es un instrumento mecánico que es útil para la medición de masas de sustancias. Consta de 3 ejes o vigas en las cuales cargan unos contrapesos metálicos denominados jinetes. En la parte central tiene la referencia de peso mayor y en los extremos carga
los contrapesos menores. En el laboratorio, las balanzas granatarias tienen una capacidad máxima de 600 gramos y tiene una sensibilidad de hasta 0.1 gramos. Antes de usar la balanza granataria, es necesario determinar que se encuentra nivelada y calibrada. La calibración se realiza por los técnicos, mientras que la nivelación la puede hacer el técnico académico a cargo o bien el profesor. Aunque la nivelación es muy sencilla y consta únicamente de apretar un tornillo que está en la parte lateral de la balanza, es una operación que se debe de hacer bajo la supervisión del profesor. Tenemos la balanza semianalítica, con la cual podemos hacer una cuantificación de materia hasta por 500 gramos. Podemos señalar que el error o la precisión de esta es similar a la balanza granataria. No obstante, la principal ventaja de la balanza semianalítica es su practicidad, dado que es más sencillo el uso de esta a comparación de la balanza granataria. Las balanzas semianalíticas son instrumentos muy útiles en el laboratorio, dado que son, por su diseño, muy fáciles de operar, se pueden realizar lecturas rápidas y presentan una buena estabilidad en el pesaje. Entre los cuidados que deben de tenerse con las balanzas semianalíticas está que durante la medición no deben de moverse. También deben de evitarse las vibraciones en la base de la balanza. Una vez que la balanza se ha utilizado, debe de apagarse y limpiarse apropiadamente. Por lo regular, se hace uso de una brocha y ligeramente por la superficie se limpian los residuos que hayan quedado de muestra. Esto en el caso de muestras sólidas. En el caso de muestras líquidas, debe limpiarse con un paño. Sin embargo, debe de hacerse con sumo cuidado, pues al mover el plato de pesaje, esto puede causar descalibraciones. Por esta razón, debe de hacerse todo bajo supervisión de su profesor. Al igual que otros sistemas de medición, requieren de calibración y al igual que otras balanzas, requieren de asegurar una buena nivelación. De la misma forma que las balanzas analíticas, las balanzas semianalíticas, su nivelación consiste en centrar una burbuja de nivelación que viene por lo regular en una de las esquinas de la balanza. El ajuste para la nivelación se realiza con unas perillas que están en la base de todas las balanzas. Aunque la nivelación es muy sencilla, no debe de realizarse sin supervisión del profesor. La balanza analítica es uno de los instrumentos más importantes en los laboratorios de química, dado que poseen una alta capacidad de hacer mediciones con muy buena exactitud y precisión, sobre todo en pequeñas cantidades. Las balanzas analíticas tienen una capacidad máxima, por lo regular, de 200 gramos. En el caso de las balanzas que tenemos en el laboratorio, tiene una sensibilidad de 0.1 miligramos, es decir, hasta 4 cifras de significancia. Para efectos de esta clase de química general, nos limitaremos solo a esta información. En la sesión pasada conocimos algunos de los instrumentos que son útiles para la medición de volúmenes en el laboratorio. También hablamos de algunos que tienen una clasificación como volumétricos, los cuales tienen una mayor precisión y exactitud al medir con ellos volúmenes. El día de hoy vamos a utilizar algunos de ellos y haremos algunas comparaciones entre ellos. Al final de esta práctica tú podrás hacer conclusiones acerca de la precisión de estos al medir volúmenes. Además, en esta práctica también haremos nuevas recomendaciones en el uso de estos materiales. En la siguiente figura podemos observar la formación de meniscos en instrumentos volumétricos como por ejemplo algunas pipetas. En la primera imagen podemos observar el menisco cóncavo en una pipeta graduada. En el caso de un menisco cóncavo, la lectura del volumen se realiza a la altura del punto más bajo de la superficie del líquido. El punto más bajo del menisco debe tocar el borde superior de la división de la escala. En la segunda figura podemos observar un menisco convexo en una pipeta graduada. En el caso de un menisco convexo, la lectura del volumen se realiza a la altura del punto más alto de la superficie del líquido. El punto más alto del menisco debe tocar el borde inferior de la división de la escala. Finalmente, la tercera figura nos muestra un menisco en un aparato volumétrico con franja de Shellback.
La franja de Shellback es una estrecha franja y se aplican en la parte posterior de las buretas o matraces aforados para una mejor legibilidad. Debido a la refracción de la luz, la franja aparece en forma de 2 puntas de flecha a la altura del menisco. La lectura se realiza a la altura del punto de contacto entre las 2 puntas. Una indicación importante acerca de estos aparatos volumétricos es que durante la utilización, para la lectura del menisco, el aparato volumétrico debe de estar en posición vertical y los ojos del operador deben encontrarse a la altura del menisco. En esta posición, el aforo se visualiza como una línea. Hablábamos de los diferentes tipos de pipetas. Una de ellas que nos faltó mencionar son las pipetas Veral. Son muy parecidas a las pipetas Pasteur, que son de vidrio, y estas agregarían un bulbo que sirve para la succión del agua. Algunas de ellas vienen graduadas de 2 a 3 mililitros, aunque su precisión pues no es nada buena, ¿no? Es una aproximación al volumen y nos puede servir principalmente cuando queremos gotear algún líquido de manera controlada. Como vemos en las pipetas graduadas, pues tienen graduaciones o marcas donde nos van diciendo el lugar a donde alcanzamos el volumen deseado. O bien, en el caso de las pipetas volumétricas, tienen una línea de aforo en el cual pues se alcanza el volumen del cual están diseñadas, ¿ok? Cuando el agua sube, va a formar en esa línea un menisco, que es una curvatura debido a la tensión superficial y a la capilaridad de los líquidos, en el que la mayoría forman un menisco cóncavo a la línea, y la medición se da en la parte más baja de la curva, en donde necesitamos medir. Por ejemplo, la propipeta no hay que succionar tanto, porque puede ocurrir que el líquido se proyecte a través de la pipeta y se pase a la propipeta y la eche a perder. Como esto es goma, se puede corroer si estamos trabajando con algún ácido o alguna base fuerte, podemos echarla a perder. Entonces la técnica es tomar poco a poco, medir un poco más de lo que necesitamos medir, desquitamos rápidamente y con nuestro dedo índice vamos a ir soltando poco a poco. Ahí es donde llegamos al menisco. Estos son los 5 mililitros, ¿sí se logra observar? Vamos a depositar en donde vayamos a medir. Quizá agitamos un poquito y ese remanente que queda se deja, ya no se sopla ni nada, eso ya entra dentro del error de medición de la pipeta. En la primera de las actividades vamos a hacer una comparación de medir volumen con 3 diferentes instrumentos. En esta actividad vamos a utilizar un vaso de precipitados de 15 mililitros y un matraz de 50 mililitros. Vamos a medir 5 mililitros de agua destilada en cada uno de los 2 materiales. La cantidad medida en este material la vamos a vertir en una probeta graduada de 100 mililitros. El valor de la medición en la probeta vamos a anotarla en nuestra bitácora. Con ayuda de una pipeta Veral se adicionan 5 mililitros de agua dentro del vaso de precipitados. Recordemos que la marca del menisco debe de estar por encima de la marca impresa en el vaso de 5 mililitros. Habiendo medida la cantidad de agua, se vierte dentro de la probeta de 100 mililitros, tomamos la marca que mida en la probeta.
Como podemos observar, la marca de 4.38 mililitros entra dentro de un rango de incertidumbre de medición en la probeta. Sin embargo, vemos que el menisco está justo por debajo de la marca de 4.4 mililitros. Hacemos 3 repeticiones del experimento y anotamos los valores en una tabla como se muestra a continuación. A partir de los resultados obtenidos, calcula el promedio de las mediciones y la desviación estándar. Ponlos dentro de la tabla como se muestra en la figura. Repetimos el experimento 1, pero ahora mediante un matraz Erlenmeyer de 50 mililitros. Volvemos a medir la cantidad de 5 mililitros y medimos en la probeta. Anotamos los resultados y lo hacemos por triplicado. Respecto a los resultados obtenidos, ¿qué observaciones puedes hacer en relación a la exactitud y precisión del vaso de precipitados y el matraz Erlenmeyer? La segunda actividad consiste en medir los volúmenes con 2 materiales distintos y medir la masa del volumen que medimos anteriormente y hacer una comparación con tablas de densidad para hacer una relación entre estas dos cantidades físicas. Antes de todo, vamos a tomar el peso del vaso de precipitados donde realizaremos las mediciones. Una vez teniendo el peso, vamos a oprimir el botón de tara para llevar el display de la balanza a ceros. Ahora realizaremos las mediciones de 5 mililitros en el vaso de precipitados, una pipeta graduada y una pipeta volumétrica. Una vez habiendo medido los volúmenes, mediremos la masa del agua en el experimento. Anotaremos los resultados, haremos el experimento por triplicado, calcularemos promedios, desviaciones estándar y lo expresaremos dentro de una tabla. Con los datos obtenidos, ¿qué puedes decir acerca de la precisión y exactitud de estos materiales? Ahora, con los datos de masa, obtengamos la densidad experimental. Divide el dato de masa que se midió entre los 5 mililitros fijados en el experimento. Con esto se obtendrá la densidad experimental. Calcula el porcentaje de error entre las 3 mediciones de cada material. ¿Cuál de los 3 materiales presenta mayor porcentaje de error? ¿Qué nos dice esto acerca de la exactitud y precisión de estos materiales? Discute con tus compañeros y con tu profesor. Yeah, you told me the other day you'd be coming back today, but you didn't.